Iniciamos nuestra exploración de hoy en un territorio que, para muchos, es intimidante y está lleno de mitos: el trading de Forex. Totalmente. La base de nuestra charla es un capítulo titulado Dominando Forex y MetaTrader, que está pensado como un mapa para el que empieza de cero absoluto. Ujú. Y nuestra misión es simple: desglosar este mapa, traducir su lenguaje y entender no solo cómo moverse, sino, más importante, cómo sobrevivir en este mundo. Y ese punto, el de la supervivencia, es crucial. Lo que me gusta de este material es que no empieza con promesas de riqueza fácil. No. No, para nada. Al contrario, empieza con una advertencia. La filosofía es que antes de aprender a ganar, tienes que aprender a no perder de forma catastrófica. Se trata de transformar la información técnica en disciplina. Me parece un punto de partida mucho más honesto, la verdad. Vayamos al principio del mapa. Para operar divisas, oro, lo que sea, el texto dice que no vamos a un banco. Mm, El vehículo son los contratos por diferencia, los CFD. El nombre suena un poco abstracto, ¿no? sí, suena técnico. Si no estoy comprando nada físico, ¿qué garantiza que mi contrato tenga valor? ¿No lo hace eso más riesgoso? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la desconfianza de mucha gente. A ver, un CFD es, en esencia, un acuerdo con un broker. Ok, Se ponen de acuerdo para intercambiar la diferencia de valor de un activo, entre que abres la operación y la cierras. No posees el barril de petróleo, pero tu contrato está ligado al precio de ese barril en tiempo real. entiendo. Es una capa de abstracción. Exacto. La ventaja es la accesibilidad. Te permite operar mercados globales desde tu casa. El riesgo no está en el contrato en sí, sino en que el precio del activo suba o baje. Claro, el mismo riesgo que si tuvieras el activo físico. Justo. Y esto aplica a un montón de mercados. Divisas como el eurodólar, el famoso euro USD, ¿El más común? ujú, materias primas como el oro, el petróleo, o incluso índices como el SP500, que miden la salud de una economía. Y para acceder a todo esto, hay una plataforma que el capítulo describe como el estándar absoluto, MetaTrader, MT4 o MT5. ¿Por qué una sola plataforma domina tanto? Por dos razones muy prácticas: universalidad y funcionalidad. Primero, es como la navaja suiza, que se conecta con casi todos los brokers del mundo. Ok, es el idioma común. Exacto. Y segundo, que es clave, es la plataforma que usan las empresas de fondeo para sus exámenes. Si quieres gestionar capital de otros, tienes que dominar MetaTrader. Lo que me lleva a una de las recomendaciones más fuertes del capítulo. Habla de las cuentas demo y las describe como entornos de stress testing. Me encanta esa frase. Es genial, ¿verdad? Suena a un simulador de vuelo para pilotos. Es la analogía perfecta. Nadie en su sano juicio intenta volar un avión sin miles de horas en un simulador. Aquí es igual. Claro. La cuenta demo es el lugar para estrellarse sin consecuencias, para apretar todos los botones, para cometer todos los errores de novato y para sentir la velocidad del mercado sin arriesgar un solo centavo. De acuerdo. O sea que ya tenemos la arena de combate, que es MetaTrader, y el simulador para practicar. Pero para volar necesitamos entender el panel de control, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son esos conceptos clave que, si no los conocemos, nos vamos a meter en problemas? Aquí entramos en el lenguaje del mercado. Y el primer término es el PIP, Price Interest Point. El PIP. Pero lo importante es su función. Es la unidad de medida universal. Mide el cambio más pequeño en el precio. Es como medir una distancia en metros. Nos permite hablar del movimiento del precio de forma objetiva. Y el capítulo pone un ejemplo claro con el eurodólar. Si el precio se mueve de 1.0115 a 1.0118, ¿ese saltito en el cuarto decimal? Esos son 3 pips. Exacto. Parece simple, pero también advierte de excepciones. Siempre las hay. En el par dólar-yen, el USD-JPY, el pip es el segundo decimal. Y en el oro, un pip equivale a 10 centavos. No es complicado, pero hay que fijarse. Ok. El error más común, y el texto lo subraya, es confundir el pip con el PPT. Ese último dígito que parpadea súper rápido y te hace creer que estás ganando 10 veces más. Me entiendo. O sea, el PIP es la distancia.
nos dice cuánto se movió el precio. Pero saber que algo se movió 10 metros no dice nada sobre la velocidad a la que iba. Diste en el clavo. Esa velocidad, o mejor dicho, la magnitud de la apuesta, es el siguiente concepto: el lotaje. El acelerador, como lo llama el texto. Exactamente. Es el factor que le da valor en dinero a cada pip. Un movimiento de 20 pips puede significar $2, $20 o $200 de ganancia o pérdida. Todo depende del lotaje. Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa, ¿no? El capítulo da una escala. 0.01, un microlote, son 10 centavos por pip. Ajá. Es $1 por pip. Y 1.00, un lote estándar, son $10 por pip. Y justo después de eso, lanza la advertencia. Usar un lotaje alto en una cuenta pequeña es un suicidio financiero. Es que es el error más común y el más devastador. La tentación de usar un lotaje grande para ganar rápido es inmensa. Me imagino. Un novato con $500 puede pensar, le pongo un lote estándar, pero un movimiento en contra de solo 50 pips, que puede pasar en minutos, le liquida la cuenta entera. Es como querer manejar un Fórmula 1 en la ciudad. Totalmente. El acelerador es demasiado sensible. La relación entre el tamaño de la cuenta y el lotaje es la regla número 1 de supervivencia. Y además de este riesgo que uno mismo se pone, están los costos del sistema. El texto menciona dos: el spread y el swap. Los peajes del camino, sí. El spread es la comisión inmediata del broker. Es la diferencia entre el precio al que compras y al que vendes. Ok, lo que pagas al entrar. Exacto. Si compras y vendes en el mismo segundo, siempre pierdes un poquito. Eso es el spread. Es muy importante para los que hacen operaciones muy rápidas, los scalpers. Y el swap. El swap es la tarifa por mantener una operación abierta de un día para otro. Un costo por financiamiento. Para un principiante no suele ser tan crítico. Entendido. El consejo práctico que da el texto es empezar con pares como el euro-dólar, porque tienen spreads muy, muy bajos. Bien. Con el vocabulario cubierto hablemos de la acción. ¿Cómo se entra a una operación? Me encantó la metáfora del capítulo. Dice que uno puede entrar en una pelea callejera o preparar una emboscada. Sí, es muy gráfica. La pelea callejera es la ejecución por mercado. Ves una oportunidad y ¡pum!, aprietas el botón de comprar o vender ya mismo. Reactivo, impulsivo. Eso. La emboscada, en cambio, son las órdenes programadas. Aquí eres proactivo. No persigues al precio, haces que el precio venga a ti. Dejas una trampa para que el precio caiga en ella. ¿Cómo funciona? Se basa en que hay zonas de precio más interesantes. Hay 4 tipos de trampas. Las órdenes límite son para rebotes. Rebotes. Sí. Imagina que el precio está cayendo hacia un soporte, una zona donde antes rebotó. En vez de comprar en pánico, programas una buy limit justo ahí. Si el precio llega, se activa tu compra. Y la sell limits es lo contrario. Exacto. Crees que el precio va a subir hasta un techo y luego caerá. Pones una sell limit en ese techo y si llega, se ejecuta una venta. Ok, esas son las limit. ¿Y las stop? Las stop son para unirte a una ruptura. Una buy stop la pones por encima de ese techo. Si el precio lo rompe con fuerza, tú compras y te unes a la explosión alcista. Y la sell stop por debajo de un piso, para unirte a una caída. Justo. La regla que da el texto es oro. Limit es para un rebote. Stop es para una continuación. Esto nos lleva a la sección que el capítulo califica en mayúsculas como crítica, la gestión de riesgo. La idea es que el objetivo número 1 no es ganar, sino sobrevivir. Y aquí es donde el material se convierte en una filosofía de supervivencia. La idea central es, los traders profesionales no son genios que predicen el futuro, son maestros del riesgo. Ok. La habilidad no está en acertar siempre, sino en asegurarse de que tus errores sean matemáticamente insignificantes. Y para eso presentan la fórmula de la supervivencia, un cálculo que se hace antes de cada operación. A ver, guíanos. Es un proceso de 3 pasos que elimina la improvisación. Paso 1. Define tu riesgo máximo en dinero, no en porcentaje, en dólares. En dinero contante y sonante. Exacto. El ejemplo es con una cuenta de $10,000. Si tu regla es arriesgar el 1%, tu riesgo máximo por operación son $100. Y ese es tu tope. Ok. $100. Paso 2.
Define tu punto de invalidación en el gráfico. Correcto. Con tu análisis, decides el precio exacto en el que tu idea de trading ya no es válida. Ese es tu stop loss. Luego mides la distancia en pips desde tu entrada hasta ese punto. En el ejemplo son 20 pips. Y con esos dos datos, $100 de riesgo y 20 pips de distancia, llegamos al paso 3, calcular el lotaje. Aquí se une todo. La fórmula es simple. Riesgo en dólares dividido entre los pips de stop loss. 100 entre 20, eso da 5. Correcto. Y aquí viene la aclaración crucial, el famoso ojo al piojo. Me parece increíble cómo algo que parece tan emocional como arriesgar dinero se reduce a una simple división. Totalmente. Le quita todo el yo creo que o siento que. Ahora, ese 5 no significa usar un lotaje de 5.0. Eso sería una locura. ¿Claro? Significa que cada pip de esos 20 pips de stop loss debe valer $5. Y si volvemos a la tabla, un valor de $5 por pip corresponde a un lotaje de 0.50. Ok, hay que hacer esa traducción. Sí, pero el capítulo da una regla práctica muy útil. Al resultado de la división, en este caso 5, le mueves el punto decimal un lugar a la izquierda. Y tienes el lotaje, 0.50. Es un mecanismo de seguridad. Un sistema a prueba de emociones. Ahora, todo este análisis no se hace en cualquier parte. El texto insiste mucho en separar las herramientas. Hace una distinción fundamental. MetaTrader es para ejecutar, TradingView es para pensar. Y añade, no analizar en el celular. Una advertencia severa. Sí, TradingView es tu cuartel de estrategia. Ahí tienes las pantallas grandes, las herramientas, el espacio para analizar con calma. El celular fomenta la impulsividad. Y dentro de TradingView destaca dos herramientas, posición larga y posición corta. ¿Para qué sirven? Su función es brillante por lo simple. Te permiten visualizar la operación antes de hacerla. Dibujas en el gráfico tu entrada, tu stop loss y tu objetivo de ganancia. Ajá. Y la herramienta te muestra al instante la relación entre lo que arriesgas y lo que podrías ganar. Eso es el ratio riesgo-beneficio. O sea, el objetivo no es solo acertar la dirección, No, sino asegurarse de que cuando aciertas, la recompensa justifique el riesgo. has capturado la esencia del trading profesional. El capítulo recomienda buscar siempre operaciones con un ratio mínimo de 1:2. ¿Arriesgar 1 para ganar 2? Exacto. Arriesgar $100 para tener el potencial de ganar 200. Si la herramienta te muestra un ratio de 3.5, significa que tu ganancia potencial es 3.5 veces tu riesgo. Esto asegura que una sola operación ganadora pueda cubrir varias perdedoras. Con toda esta metodología, el capítulo propone un checklist final, 5 puntos a verificar antes de apretar el gatillo. Es un protocolo de disciplina. Un pre-flight check, como decíamos. Primero, ¿tengo un análisis técnico sólido? Lógico. Segundo, ¿tengo un stop loss definido en el gráfico? Tercero, he calculado mi riesgo y lotaje con la fórmula. Faltan 2. El cuarto conecta con lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Cuarto, he verificado que el ratio riesgo-beneficio sea favorable, mínimo 1:2. Y quinto, he decidido qué tipo de orden voy a usar. ¿Mercado o programada? Exacto. La regla es tajante. Si uno solo de estos 5 puntos falla, la operación no se toma. Punto. No hay negociación. Y para terminar, el capítulo comparte una lista de errores de novato. ¿Cuáles dirías que son los más letales? El primero y el más grave es no usar stop loss. El texto lo llama el seguro de vida. Operar sin él no es trading, es apostar. Es esperar que no pase nada malo. Sí, otro, muy de psicología, es el trading por revancha. Pierdes $100 y una voz te grita, ¡recupáralo ya! Entras de nuevo, sin análisis, con el doble de lotaje, movida por la rabia. Y en 5 minutos has perdido 300. Es una espiral. Me imagino que el sobreapalancamiento del que ya hablamos también está en la lista. Por supuesto, arriesgar un 5% o 10% de tu capital en una sola operación es insostenible. Una mala racha de 4 operaciones te saca del juego. Por eso la recomendación es no pasar del 1%. ¿Y el último? El error práctico que ya mencionamos, analizar en el celular. Es una receta para decisiones precipitadas y muy costosas.
Haciendo un balance de todo, el panorama que nos pinta este material es clarísimo. El trading abordado correctamente tiene menos que ver con la adrenalina y más con la disciplina de un contador y la paciencia de un estratega. El mensaje central es inequívoco. El trading exitoso no es la ausencia de pérdidas, sino la gestión sistemática de las mismas. Las herramientas, como el cálculo de lotaje o el checklist, son el sistema inmunológico de tu cuenta. Te protegen de ti mismo. Exacto, de ti misma en un momento de pánico o euforia. Para cerrar y dejar una idea para la reflexión, en el glosario del capítulo se menciona un concepto que apenas tocamos, el backtesting. Es una idea que abre una puerta fascinante. El backtesting es tomar una estrategia y probarla con datos históricos de años pasados para ver si habría sido rentable. Como un experimento científico. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta final, que va más allá de lo técnico. Si una estrategia puede ser probada y validada con datos del pasado, ¿qué nos dice eso sobre la delgada línea que separa los patrones predecibles del comportamiento puramente aleatorio en los mercados financieros? Una cuestión para seguir explorando. Iniciamos nuestra exploración de hoy en un territorio que, para muchos, es intimidante y está